Y todos tenemos conocimiento de este tema, ¿cierto? Pero Dios me ha dado en esta noche para ustedes, y es las dificultades y obstáculos para cumplir la gran comisión. Amén. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les dijo: id por todo el mundo y ¿qué? Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amadísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche aquí estamos, Señor, dándote gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones. Dios, sabemos que tú tienes un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, aquí estamos presentándonos delante de ti, maravilloso Rey. Y Dios, te pedimos, Señor, que prepares nuestras vidas, que prepares nuestros corazones, que podamos entender cada día, Señor, tu palabra. Dios, sabemos que tú cada día, Señor, quieres hablar a nuestras vidas, pero tú quieres corazones dispuestos, Señor, corazones que estén, Señor, preparados para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Dios. Y en esta noche aquí estamos, Señor. Limpia, Señor, toda contaminación, Señor, y prepara los corazones para que podamos recibir tu palabra como tú la quieres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dificultades y obstáculos para cumplir la gran comisión. Y el obstáculo número 1 para cumplir esta gran comisión, ¿saben cuál es? Nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros mismos somos los que tenemos esa dificultad. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, y yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto a cada uno en ciertas áreas, pero nosotros somos los que nos encargamos de ponerle obstáculos, de decir yo no puedo, no soy capaz, ¿cierto? Al igual que Moisés, cuando Dios lo envió a sacar el pueblo de Israel, ¿cierto? Lo comisionó, le dio la orden, pero lo primero que dijo él es: Señor, no soy capaz, soy tardo, ¿cierto? Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Dios nos está comisionando y nos está hablando, pero nosotros somos los que nos encargamos de decirle: Señor, no soy capaz. Y a veces nosotros vemos las tareas y no las hemos cumplido, pero la vemos tan dura, tan dificultad, con tanta dificultad, que le decimos: Señor, no somos capaces. Yo sé que no ha pasado aquí, pasa en otros lados, aquí no pasa, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Me quedé solo, amén. Aquí no pasa, es en otros lados. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que a todos nos pasa. Yo me acuerdo cuando Dios hace muchos años me habló y me decía que yo iría a predicar la palabra, quería pastorear. Y yo en esos tiempos decía: uy, Señor, no, yo no soy capaz. La verdad, Señor, ese puesto que me vas a poner, Señor, yo no lo quiero aceptar. Ese puesto es muy duro. Ese puesto yo creo que no soy capaz de llevarlo. Y yo había tenido la oportunidad de acompañar a pastores a predicar, y veía cómo la tarea de ellos era tan complicada, y yo le decía: uy, Señor, no, póngame otro carguito mejor, de ir a predicar y no más, pero déjeme hasta ahí no más. Y Señor, yo no quiero el cargo de pastor, porque la verdad no soy capaz. Pero
Dice la palabra de Dios que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que decide Dios. Amén. Ahí nos tiene, ahí vamos cada día llevando la palabra por ese oriente antioqueño, llegando hasta ese pueblo tan religioso que fue santuario, y allí Dios nos dio gracia, allí Dios nos abrió las puertas, allí Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Amén. Y nos impulsó más allá. Dios nos dio hace 2 años, nos dio la visión que teníamos que estar orando por el oriente antioqueño. Y yo hablaba con el Señor, le decía, aquí ha sido duro, ¿cómo será tan duro en esos otros lados? Y decía, las cosas tienen que ser paso a paso. Si quieres cumplir esa gran comisión, tiene que ser paso a paso. Y únicamente dispón tu tiempo, tu voluntad y tu querer. Yo le decía, Señor, solo tú puedes obrar. Y ahí nos va llevando. Ahora estamos en San Rafael. Y este pueblo, aunque es un pueblo bastante, allí ya no es tan religioso, allí es un pueblo de mucha promiscuidad, tanto así que hay una comisaría de promiscuidad en este pueblo, y allí no se ve tantos ídolos, no se ve muchas cosas, pero ahí sí hay otro hombre fuerte, que es el que tenemos siempre que estar trabajando. Y si nosotros queremos llegar a cumplir esa gran comisión, tenemos que decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Pero muchas veces nosotros cantamos y levantamos las manos y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, estamos dispuestos, que estoy dispuesto. Pero cuando es el momento, es cuando nos frenamos, le ponemos la dificultad. Y es lo que Dios en esta noche está hablando a tu corazón. Si tú pones dificultad, si tú pones el pero para decir, no, la gran comisión no la puedo cumplir, va a llegar el momento en que Dios tiene que darle esa oportunidad a otra persona. Si tú dices que no, Dios por eso no se va a quedar quieto, Dios por eso no va a seguir el trayecto que Él tiene. Amén. Recuerde que Dios nunca improvisa, Dios tiene el control de todas las cosas. Si Dios te ha hablado a tu vida, si Dios te ha comisionado a ti, si Dios te ha dicho, te voy a enviar, es porque ya Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Lo bueno es que tú digas, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y Él está, y estar siempre aferrado a la mano poderosa de Dios, estar siempre atento a lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un plan y un propósito, pero si tú te quedas quieto, si tú dices, yo no soy capaz y no haces nada, sino que te quedas ahí, va a llegar el momento en que la visión se va a anular. Va a llegar el momento en que la visión tú la vas a perder. Y recuerde que Sansón, cuando perdió su cabellera, ¿qué fue lo otro que perdió? Su visión. Perdió su visión, ¿cierto? Ya a él le tocaba moverse por la visión de otro. Y muchas veces cuando nosotros empezamos a decirle, Señor, no puedo, no quiero, no soy capaz, esto no es para mí, perdemos la visión, perdemos realmente el proyecto que Dios tiene para nosotros. Pero cuando Dios te ha comisionado y tú no lo quieres hacer, tú tendrás que darle cuentas a Dios. Pero lo más duro de todo esto es que cuando tú le vayas a dar cuentas a Dios, cuando ya tú quieras hacerlo, tú ya no lo vas a hacer con la visión que Dios te ha dado. Ya tú tienes que hacerlo con la visión de otros, que es lo más duro, trabajar con la visión de otro, ¿cierto? Entonces Dios en esta noche nos está hablando. En esta noche Dios nos está diciendo, ¿cierto? Nos está comisionando. Recuerde que es para todos la comisión. Recuerde que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos este paquete también. El paquete de ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿cierto? Esa gran comisión, tú puedes decir, Señor, o sea que me preparo, voy a sacar mi visa porque tú me vas a mandar para el extranjero. Y a veces nos frustramos por eso, porque Dios no me manda para el extranjero. Pero cuando habla acerca de ir por todo el mundo, recuerde que cada cabeza es ¿qué? Un mundo.
Entonces, ¿a quién tenemos que ir? A los que están cerca. Primeramente a los que están cerca, ¿cierto? Ya que Dios nos vaya a impulsar, ya que Dios nos vaya a mandar, ¿cierto?, a otro lado, que salgamos al exterior, es porque ya tiene Dios preparado. Recuerde que Dios no nos manda a un lugar antes de prepararnos. Dios primero nos prepara, ¿cierto? Dios primero toca nuestras vidas. Dios primero nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros vemos personas que llegan después de haber estado predicando y llegan desinflados, llegan diciendo, no era lo que yo quería. Y puede que uno piense, esta persona no tenía el llamado, esta persona no estaba comisionada. Y resulta que no es así. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos ir donde yo quiero, porque me parece más fácil, porque allí como que es donde yo veo las cosas, pero no estamos de acorde a la gloriosa voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios quiere es que cada uno de nosotros estemos bajo la gloriosa voluntad de Dios para poder estar en la comisión, ¿cierto? Los obstáculos, nosotros somos los primeros que lo ponemos, ¿cierto? La palabra de Dios aquí en Marcos 28:17 dice que cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Nosotros somos los primeros que dudamos, ¿cierto? Cuando Dios nos comisiona, somos los primeros que decimos, Señor, ¿será que sí o será que no? Si Dios te ha llamado, es porque Dios te ha comisionado. Recuerde que Dios te llama y te comisiona, pero tú tienes que prepararte, tú no tienes que ir corriendo a la ligera, porque si no te preparas, si tú no dejas que Dios realmente te vaya llevando paso a paso, va a llegar el momento en que tú no vas a poder cumplir la gran comisión. Y está en cada uno de nosotros. Recuerde que la cosecha está lista. Dios está llamándonos a la cosecha. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a esa cosecha. Y yo sé que está en cada uno de nosotros el poder llegar a ir a esa cosecha, a donde Dios te envíe. Si Dios te envía a algún lugar es porque Dios tiene un plan y un propósito. Amén. Cuando Dios nos abrió la puerta allí en San Rafael, una hermana que es agente de policía, es patrullera, asiste a la iglesia de nosotros, asiste ahí en Santuario, y me llegó con la carta, me dijo, pastor, me trasladaron para San Rafael y me toca irme mañana. Me venían con la carta, ya hacía 6 meses me la habían pasado, yo no quería irme sin antes poder hablar con ustedes. Yo quiero que no irme bajo mi propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y estuvimos orando y hablamos con ella, le dijimos, pues Dios tiene un plan y un propósito. Cuando llegó allí a San Rafael, lo primero que dijo, bueno, pastor, y ahora, entonces yo ¿a qué iglesia vamos? Ella vive con la mamá y con una hija. Dijo, y entonces ahora ¿para dónde vamos nosotros? Le dije, no va para ningún lado, nosotros vamos allá, vamos a abrir allá en su casa, vamos a abrir la iglesia, ¿cierto? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios te ha llevado allí con un propósito. Y así fue, nos fuimos para allá, para San Rafael. Ella estaba en el comando de la policía, y nosotros fuimos allá, estuvimos en la casa, y allí fue donde empezamos. Pero ella empezó a trabajar allí en San Rafael, y San Rafael es un lugar que aún todavía la guerrilla lo tiene dominado, San Rafael. Y resulta que la policía es como un comodín nomás, a la policía no la respetan. Llega el momento en que se reúnen varias personas
embriagadas y empiezan a tirarle piedra al comando de policía, y los policías tienen que estar atrincherados ahí, no pueden salir hasta el momento que ellos digan. Entonces la hermana me decía, pastor, de un mes después decía, pastor, estoy tan cansada en este lugar, yo creo que no era la voluntad de Dios que yo estuviera aquí, porque la verdad, vean, aquí no respetan la autoridad, aquí, y la verdad yo voy a pedir traslado. Y yo le dije, hija, pues de todas maneras, si Dios te ha traído, ha sido, pero si tú quieres un traslado, recuerde que Dios no nos obliga. Si tú quieres pasar el traslado, pues hazlo. Ella me dice, el traslado yo lo paso y se demora más o menos entre 6 y 8 meses. Dije, bueno, listo, mientras tanto nosotros seguimos con el proyecto y Dios irá haciendo cosas grandes, y mientras tanto. Y ella pasó la carta, y tan pronto pasó la carta, a los 2 días le dieron el traslado. Ella dice, cosa que me mostró y me dijo, pastor, esto nunca pasa en la policía. En la policía siempre se demoran de 6 a 8 meses para un traslado. Me dieron el traslado. Le dije, Dios tiene un propósito. La trasladaron para Guarne. Tan pronto la trasladaron, ella tenía que irse para allá. Ella había pagado el arriendo, eso fue más o menos un 15, y ella había pagado el arriendo hasta el 28. Cuando fue el momento, ella le tocó irse porque le tenía que ir allá a conseguir el apartamento. Entonces mientras tanto la mamá se quedó ahí y nosotros seguimos allá en la iglesia. Mi esposa estaba aquí en Bogotá y habló con la dueña de la casa y le dijo pues que si le podía arrendar el apartamento para la iglesia. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de hablar con la dueña, pero ella empezó por teléfono a decir, no, es que para la iglesia yo se la arriendo, pero entonces tienen que traerme 2 fiadores y tienen que traer 2 recomendaciones para poderle arrendar, de resto no les puedo arrendar el apartamento, la casa. Entonces, cuando llegó mi esposa y me comentó eso, y dije, no, pues ni siquiera en Bogotá le piden a uno 2 fiadores para arrendar un apartamento, y mucho menos y en un pueblo, porque allá San Rafael es pueblo. Dijimos, bueno, que sea la voluntad de Dios. Si Dios nos trajo aquí, Dios tiene un propósito. Y así fue el día ya el 25, cuando hablamos, fuimos y nos reunimos con la dueña de la casa. Ella llevaba el contrato de una vez ahí y dijo, no, eso firmen ustedes, no, ¿cómo se les ocurre? No, firmen ahí y páguenme en el arriendo y ya. ¿Quién hizo eso? Dios, ¿cierto? Porque tenía un propósito. Y ahí estamos, en San Rafael, un pueblo que es pueblo, pero que Dios tiene un propósito. Amén. Y es el poder nosotros dejar que Dios obre su perfecta voluntad. Uno puede decir, no, pero es que uno irse para un pueblo allá donde no hay nada, donde no se puede hacer muchas cosas, pero es donde Dios lo envía a uno. Amén. Es donde Dios quiere realmente hacer la obra perfecta. Amén. Pero es el que nosotros podamos dejar que Él realmente obre su perfecta voluntad. Amén. Porque Dios tiene siempre el propósito, Dios siempre tiene el control de todas las cosas, pero es el que tú puedas dejar que Dios tome el control de tu vida. Y muchas veces nosotros ni siquiera el control de nuestras vidas dejamos que Dios haga. Por eso Dios en esta noche está hablando a nosotros. Está hablando a que tú dejes que Dios tome el control de tu vida. Las cosas no son fáciles. Dice la palabra de Dios que las cosas no son fáciles, pero tampoco son difíciles cuando nos aferramos a la mano poderosa de Dios. Amén. Cuando estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que Él nos envía como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Ahí es cuando uno dice, uy, Señor, entonces la gran comisión no la puedo cumplir. Yo no puedo llegar porque tú me estás enviando, ¿cierto? Prácticamente a la boca del lobo, y entonces, Señor, no, yo quiero cosas más fáciles, ¿cierto? Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos, pero Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Amén. Tu mentalidad tiene que ser transformada para que tú puedas cumplir la gran comisión. Amén. Para poder cumplir esa gran comisión, Dios tiene que transformarnos por completo. Los discípulos
Aquí dice la palabra de Dios que ¿qué? Que dudaban, ¿cierto? Y estaban viendo al maestro, aquel que les había enseñado, aquel que había estado con ellos mucho tiempo enseñándoles. Pero llega el momento en que ellos dudan, ¿cierto? Pero Dios quiere transformar el pensamiento de ellos al darle la gran comisión. Y es lo que Dios quiere también en esta noche, que tú cambies tu pensamiento. Amén. Que tu pensamiento sea siempre el de salir adelante, el de seguir adelante, el de aferrarse a la mano poderosa de Dios. Porque cuando Dios dice ahí que nos envía como ovejas en medio de lobos, nos da también otro, pero tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como ¿qué? Como palomas, ¿cierto? Pero a veces queremos hacer las cosas contrarias y queremos hacer lo que bien nos parece a nosotros, pero Dios quiere que nosotros seamos humildes, que en nuestro corazón siempre haya humildad, que nosotros realmente podamos estar bajo esa gran comisión. No sé si tú quieres estar en esa gran comisión, pero cada uno de nosotros está comisionado. Tú puedes decir, no, es que yo hasta ahora estoy empezando y la verdad no creo que sea para mí. Es para todos. Esta palabra es para todos. La gran comisión es para todos. Amén. Nosotros tenemos que estar siempre haciendo la voluntad de Dios. Pero que tenemos que prepararnos, claro que tenemos que prepararnos, porque Dios primero nos lleva paso por paso, ¿cierto? Pero es el que tú puedas estar realmente en esos pasos, porque a veces estamos ahí pero nos estancamos, nos quedamos ahí quietos, y como el dicho allá en Antioquia, aprendemos empujados. Dios no quiere que nosotros prendamos empujados, amén, porque nosotros ya tenemos el combustible, amén, amén, parece que estoy solo, amén. ¿Tenemos el combustible? Tenemos el combustible, y ese combustible precisamente es la gran comisión. Recuerde que la palabra de Dios dice que un árbol que no lleve frutos, ¿qué pasa? Será cortado. La gran comisión es precisamente el abono para que tú puedas llevar fruto. Recuerde que aquí hay un lema, Proverbios 11:30, ¿qué dice? ¿Qué dice? No. El que gana almas es ¿qué? Sabio. Esas almas son los frutos. Y yo creo que nosotros somos buenos árboles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos buenos árboles? Yo creo que sí, y tenemos que llevar frutos. Pero dice la palabra de Dios, frutos hasta que sobre y abunde. Amén. Que realmente podamos, que la gente como que se nos pegue a ese árbol que tiene muchos frutos. Recuerde que un árbol que no tiene frutos pues simplemente es pasajero. Pero ¿a cuál árbol es que se arrima uno más? ¿Cierto? Al que tiene frutos. ¿Cuál árbol es el que le tiran más? Al que tiene frutos. Por eso es que cuando tú tienes frutos, tú vas a tener problemas, tú vas a tener dificultades, precisamente por esos frutos. Pero cuando llega ese momento de la recompensa, es la mejor. Amén. Dios dice que tiene el pago para todos. Dios tiene el pago para todos. Y cuando nosotros empezamos a dar frutos, empezamos a recopilar esas perlas preciosas en nuestra corona. Amén. Y que tú te puedas presentar realmente con una corona llena, bien hermosa, llena de perlas preciosas. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Yo por lo menos lo quiero y yo lo anhelo, que mi corona esté llena de perlas preciosas. Yo no sé si tú anhelas eso, pero yo lo anhelo. Amén. Pero tenemos que estar trabajados, tenemos que trabajar y estar metidos en esa gran comisión. Pero que tú puedas realmente entender ese plan de Dios. Recuerde que Dios es experto en desacomodar. Cuando tú estás bien acomodado, Dios es experto en desacomodar. Lo digo por experiencia. Pero qué bueno es cuando Dios nos da la recompensa. Amén. Y Dios siempre nos llevará de aumento en aumento, dice la palabra de Dios. Y ahí vamos.
pero que tú puedas realmente estar aferrado a esa mano poderosa de Dios. Y que tú puedas, cuando estás cantando y cuando tú estás diciendo, heme aquí, envíame a mí, que tú lo puedas decir de todo corazón. Que no lo digas simplemente de labios para afuera, que no simplemente lo hables, lo cantes por cantarlo, que tú no simplemente estés levantando tus manos por levantarlas, que tú realmente lo sientas de corazón, que tú realmente digas, Señor, yo no sé nada, pero tú me harás alguien. Amén. La palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciable levantó para avergonzar a los sabios. Dios te tiene un plan y un propósito para tu vida. Dios te quiere llevar a cosas grandes, pero Dios quiere que tú te pongas en las manos de Dios. Recuerde que Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a que tú realmente cumplas esa gran comisión. Dios nos da un mandato. Y si tú lo quieres hacer, pues Dios cada día te irá a ayudar, te irá a levantar, te dará cada día esa sabiduría para que tú desempeñes el trabajo. Pero si tú no lo quieres hacer, Dios no te va a obligar. Pero un día tú tienes que darle cuentas a Dios de todo lo que Dios te ha puesto en tu vida. Y Dios ha puesto cosas en tu corazón. Dios ha puesto mandatos en tu corazón. Dios tiene para tu vida dones y talentos. Y que recuerde que un día Dios nos va a decir dónde están esos dones y talentos, ¿cierto? Pero recuerde que cada uno tiene sus dones y talentos. Nadie puede decir, no, es que yo no tengo ningún don, yo no tengo ningún talento. Y eso sí es mentira del diablo. Cada uno tenemos un don y un talento. Pero si tú lo quieres enterrar, allá tú. Pero un día Dios te irá a reclamarlo. Un día Dios te va a decir, ¿por qué pusiste obstáculos? ¿Cierto? ¿Por qué pusiste dificultades para cumplir con lo que yo te di? Y no sé hasta dónde tú estás comprometido con Dios. No sé hasta dónde tú realmente vienes a la iglesia, simplemente tal vez por escuchar un mensaje o por mirar qué es lo que hay. Y tú entras a un lugar, tú entras a una iglesia, tú vienes a este lugar y sale lo mismo. Cuando te está pasando eso, tú tienes que hacer un alto en el camino y decir, Señor, ¿qué me está pasando? Porque el enemigo va a estar ahí, poniéndote pasividad, poniéndote cosas en tu vida para que tú no cumplas esa gran comisión. Y va a llegar el momento en que todo te va a parecer harto, todo te va a parecer aburrido. Llegar a la iglesia te va a parecer aburrido. Hablar con los hermanos te va a parecer aburrido, porque eso es lo que el enemigo quiere. Y es lo que va a poner en tu corazón, para que haya aburrimiento en tu corazón, para que tú no veas realmente lo que Dios tiene, porque te está robando la visión, porque está robando lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y recuerde que Dios ha puesto ahí esa semillita. En tu corazón Dios la ha puesto, pero también la está abonando. Y ese abono es la gran comisión. Tú tienes que dejar que esa semilla crezca y que cuando tú te des cuenta haya un árbol, pero que ese árbol pueda tener frutos. Porque recuerde que de nada sirve un árbol que simplemente esté ahí, que tenga solo chamizos y que no sirva para nada. Tampoco Dios quiere esa clase de personas. Dios quiere que realmente tú lleves fruto y que esos frutos realmente tú los puedas presentar delante de Dios. Y solo tú con Dios. Y solo está en que tú puedas cumplirla, en que tú puedas decir, Señor, mi vida está dispuesta. Solo está en nosotros. Y recuerde que no es nadie más. Y recuerde que Dios está hablando a nuestro corazón. Y tú puedes decir, oiga, eso es para usted. No, es para nosotros. Eso no es para el vecino, ni para el que está adelante, ni para el que está atrás. Eso es para mí. ¿Puede decirlo? ¿Eso es para mí?
Dígale al que está a su lado, eso es para mí. La gran comisión es para mí y Dios la ha puesto para mí. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros realmente nos comprometamos. ¿Estamos comprometidos con Dios? Amén, estamos comprometidos con Dios. Y si usted no está comprometido con Dios, en esta noche es el momento que tú te comprometas con Él. Este es el momento en que tú digas: Señor, yo quiero realmente meterme en ese gran compromiso contigo. Yo quiero que tú abones esa semillita que tú estás poniendo, ¿cierto? Pero que cuando tú tengas esa semillita ahí puesta, recuerde que no es para que tú te vayas a vanagloriar, no es para que tú veas la oportunidad de pronto de hacer dinero, ¿cierto? Porque muchas veces piensa la gente eso. Mucha gente piensa, no, o sea, yo voy a meterme porque yo voy a ganar mucho dinero, porque ya es lo mejor para mí, ¿cierto? Decía alguien en el comercio allá en San Andresito, cuando nos encontramos allá en Santuario, decía: oiga, yo como que voy a poner una iglesia porque eso como que da plata. Le dije: sí, da harta plata, ponga la iglesia. Y hablamos. La gente tiene esa mentalidad que tiene que ser siempre dinero, ¿cierto? Y más el paisa. El paisa todo lo quiere convertir en dinero. Todos quieren ver la oportunidad para hacer dinero. Y creen que las cosas de Dios es para hacer dinero. Y muchas veces dentro de la misma congregación llega a pensar, a ver lo mismo, ¿cierto? Pensamos que Dios tiene que ser dinero, ¿cierto? Y también la otra, también es que a veces queremos la fama, ¿cierto? Queremos ser famosos y entonces yo me meto a la gran comisión porque quiero ser famoso, ¿cierto? Y a veces también a muchas personas se les sube la fama a la cabeza y ahí es donde está el otro problema, que Dios no está buscando, ¿cierto? Darle la fama, porque a veces queremos recibir la gloria que es para Dios, la queremos recibir nosotros. Y ahí sí Dios dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, que eso también sea otra cosa que no vaya a pasar en nuestras vidas. Que estemos nosotros siempre bajo el propósito de Dios. Amén. ¿Queremos estar bajo el propósito de Dios? Amén. Queremos estar bajo el propósito de Dios. Que no se nos suba a nosotros la fama a la cabeza, ¿cierto? Que no sea un mandato de hombre, que sea un mandato de Dios, amén, para nosotros poder llegar a ver esa gran comisión. ¿Que hay obstáculos? Claro que hay obstáculos. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que así como el Señor Jesús venció al mundo, nosotros también lo podemos vencer, amén. Y hay cosas que Dios nos va a permitir que pasen. Hay cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito por cada una de las cosas que pasen. Amén. Yo me acuerdo cuando era muy joven, en ese tiempo, para predicar el evangelio siempre era un poco complicado. Nosotros salíamos con los jóvenes y nos íbamos para las partes de, eso no se llamaba antes Ciudad Bolívar, imagínense cuánto hace. Íbamos para los pueblos, para los barrios de Meissen, de San Francisco, y eso no era Ciudad Bolívar, imagínense, eso fue ayercito, ¿cierto? El pastor es joven, de ayercito, ¿cierto? Y íbamos nosotros a predicar a esos barrios, y lo primero que hacían cuando nosotros llegábamos eran tirarnos piedra. Eso nos recibían siempre con piedra, y si no era piedra, estaban los perros ahí y nos botaban, nos lanzaban los perros, y si no, era la agua caliente que nos echaban. Yo viví yo creo que el apóstol también vivió esa época, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos cuando yo veo todas esas cosas y Dios me las trae a la mente, decía yo: Dios tiene un propósito. Dios quiere formarnos precisamente con ese carácter de poder aguantar muchas cosas, porque Dios tiene planes y propósitos, amén. Dios no hace las cosas por casualidad, y yo quiero que cada uno de nosotros se nos meta eso en la cabeza. Dios no actúa por casualidad, Dios siempre tiene un plan y un propósito para tu vida,
Amén. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos y Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Pero que cada uno de nosotros realmente estemos en ese propósito. Amén. Romanos 8:28 dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros somos llamados. Amén. Cada uno de nosotros somos llamados o no somos llamados. Parece que no somos llamados. ¿Somos llamados? ¿Quiénes somos llamados? Todos nosotros somos llamados. Tenga la certeza, la seguridad de decir: Señor, yo soy llamado. Por eso es que dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, y todos amamos a Dios. ¿O hay alguien aquí que no ame a Dios? Quiero ver esa mano levantada, porque o si no, empezamos, y si tú dices que no amas a Dios, empezamos a hacer liberación. Amén. Empezamos a hacer una liberación. Todos amamos a Dios. Amén. Entonces todos tenemos que entrar en ese plan perfecto. Amén. Pero la palabra de Dios dice que no es fácil. Amén. Que no es fácil. Por eso es que Él dice que nos envía como ovejas en medio de lobos, pero nos enseña a ser astutos como serpientes. Cuando dice la palabra que somos astutos como serpientes, es porque tú tienes que tener una cabeza fría para poder tomar realmente las riendas que Dios quiere que tú tengas en tus manos. Amén. Para que tú puedas sentarte firme, pararte firme en esa roca que es inconmovible, esa roca que se llama Cristo Jesús. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que pararnos en esa roca. Cada uno de nosotros tenemos que llevar frutos, y esos frutos serán la recompensa para nuestra vida eterna. Cada uno de nosotros tenemos que realmente llegar a obtener esa corona de vida, que sea el anhelo de nuestro corazón, que sea el anhelo de cada uno de nosotros de obtener esa corona de vida eterna. Por eso es que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Pero recuerde que Dios es un Dios de propósitos, pero un Dios también que es experto en desarreglar todo lo que tú tengas arreglado. Por eso es que cuando nosotros venimos a Dios, mucha gente dice: no, desde que yo me convertí al Evangelio, no, mi vida ha sido un desastre. Pastor, es que yo no soy capaz de seguir adelante porque vea, yo me convertí al Evangelio y mi vida ahora es patas arriba. Yo no sé qué me está pasando, eso como que no es para mí. Me decía una hermana allá en Santuario, decía: no, yo la verdad desde que me convertí al Evangelio, no, mi vida ha sido un desastre, o sea, ya ahorita. Y le digo: bueno, cuando ustedes van a hacer aseo en el apartamento, ¿cómo hacen el aseo? ¿Cómo hacen el aseo las damas? Claro que los caballeros también hacemos aseo, ¿no? Pero ¿será que barremos así por los laditos y ya? No, yo creo que para hacer un buen aseo tenemos que desorganizar, ¿cierto? Correr los muebles para un lado, sacarlos para el otro, ¿cierto? Correr las camas de un lado para otro. ¿Y cómo queda en esos momentos nuestra casa? En un desastre. Ojalá que lleguen los pastores a visitarnos. ¿Cómo quedamos? ¿Cierto? Van a decir: no, este es un desorden aquí en esta casa, ¿cierto? Usted queda a decir: no, pastor, es que estoy haciendo aseo. Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios desordena todo lo que hay en tu vida. Dios es experto en desordenar lo que hay en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere limpiar todos los rincones de nuestro corazón. Porque Dios quiere realmente hacer en nuestra vida eso, un aseo minucioso. Y cuando tú puedes dejar que Dios haga ese aseo minucioso, tu vida va a ser un desastre. No te lo voy a negar, tu vida va a ser un desastre. Porque Dios va a sacar cosas que no te sirven. Dios va a sacar cosas que tú dices: no, Señor, por favor, esto no lo toque. Pero si tú realmente quieres que Dios haga la obra, Dios lo toca y Dios lo saca, ¿cierto? Pero cuando tú te das cuenta, nuevamente vienes a quedar en pleno regocijo con Dios, y va a quedar tu casa realmente una casa ordenada. ¿Ordenada por quién? Por Dios. Amén. Y ya tú empiezas a caminar
Y ya tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú te das cuenta, Dios a tu vida va a hablar y te va a comisionar. Y eso es lo que hace Dios. ¿Quieres ponerte en las manos de Dios? ¿Quieres que Dios desordene realmente tu vida? ¿Qué dicen ustedes? Porque si tú quieres que Dios desordene tu vida, Dios la desordena. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios desordene tu vida? Una sola persona. ¿Cuántos quieren que Dios desordene tu vida? Amén. Cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios desordene tu vida, estamos diciendo: Señor, quiero hacer tu voluntad. Amén. Y qué bueno es cuando nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Déjeme decirle que por experiencia propia, hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Dios nos recompensa bastante. Tanto así que Dios ya nos llevó a nosotros a Miami. Imagínense. Ya Dios nos dio una recompensa, nos llevó a Miami. Allá estuvimos y no fueron poquitos días, nos llevó hartos días. Y pudimos estar hartos días. Cosa de que cuando estábamos en el comercio no ni siquiera podíamos hacer eso. Eso es lo que hace Dios. Dios da la recompensa a sus hijos. Amén. Pero es el que tú puedas dejar que Dios realmente obre en tu corazón. No se lo impida, no dejes que el enemigo obre en tu vida, no dejes que el enemigo tome control de tu corazón, no dejes que el enemigo realmente maneje esas áreas de tu vida donde tú le puedes entregar todo a Dios. Recuerde que Dios va a poner conformismo en nuestro corazón, y cuando tú te das cuenta te vuelves una persona conformista, que si voy a la iglesia bien y si no pues también, y te vuelves conformista. Y cuando tú te vuelves conformista, el diablo te está ganando la batalla. No dejes que el diablo te gane la batalla. Toma control siempre y deja que Dios tome control de tu vida y siempre vayas para adelante. Dice la palabra de Dios que he puesto los ojos en el autor y consumador de la vida. Cuando tú pones los ojos directamente en Él, tú vas a poder caminar por esas sendas maravillosas que Dios tiene trazados para cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si Dios quiere desordenar tu vida, dígale: Señor, desordénala. Amén. Pero toma realmente esa autoridad para que Dios desordene tu vida. Pero vuélvete amigo de Dios. ¿Saben quién es el enemigo número uno del hombre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben quién es el enemigo número uno del hombre? Dios. Dios es el enemigo número uno de nosotros. ¿Sí saben? Y yo no quiero tener enemigo a Dios. ¿Saben por qué? Porque yo tener de enemigo a Dios, no hay quien me salve de eso. Por eso yo prefiero tener amigo a Dios. ¿Cierto? Si tú quieres tener un buen enemigo, sé enemigo de Dios. ¿Quién te va a salvar? Dios nos puede salvar de Satanás. Por eso ese enemigo, dice la palabra de Dios, que tiene que estar bajo el estrado de nuestros pies. Pero ser enemigo de Dios, déjeme decirle que no se lo recomiendo, porque no hay quien nos salve. Por eso el enemigo número uno del hombre puede ser Dios, pero Dios no quiere ser enemigo número uno del hombre. Pero nosotros sí queremos que Dios sea enemigo de nosotros, de una o de otra forma. Pero eso no ocurre aquí, eso ocurre en otras partes. Amén. En nosotros no ocurre. Amén. ¿Qué dicen ustedes? ¿Queremos estar en esa gran comisión? ¿Queremos meternos realmente con Dios? Uy, 2 personas, pastor. 2 personas que quieren meter con Dios nomás. ¿Queremos meternos con Dios? Que Dios tome nuestras palabras. Hay un campo grande por trabajar. Hay una cosecha que Dios quiere que recojamos. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos realmente a recoger esa cosecha. Hombres y mujeres que puedan decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Recuerde que hay muchas personas que se están perdiendo. Hay muchas personas que están pasando a la eternidad y que no hay quien les hable. Hay muchos familiares tuyos que ni siquiera tú mismo les has hablado. Hay muchas personas que tú ni siquiera les has dicho Dios le bendiga. Y Dios quiere que tú realmente abras tu boca, porque la palabra de Dios dice que demandará la sangre de esas personas
que nosotros no quisimos hablarles. Y solo está en nosotros. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios. Nuestros familiares necesitan conocer a Dios. Tú ya conoces a Dios, tú tienes que darlo a conocer. No te quedes alimentándote solo tú. No te quedes engordando solo tú. Recuerde que si tú te engordas, pues simplemente vas a ser una persona pasible en la iglesia y vas a quedar ahí. No te vas a poder mover. Tú tienes que desocupar tu vaso para que Dios vuelva a llenarlo. ¿Cómo lo desocupas? Hablando del amor de Dios, llevando esta gran comisión a las personas, a tus familiares, a todo el mundo, que el mundo son las personas que están a tu lado.